El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 6:48. Miren ustedes este mensaje antes de comenzar con la entrevista. Gracias a José Vázquez Guzmán que me escribe. Dice, Calderón se opuso al tratamiento de aguas servidas cuando los estudios estuvieron hechos. Miren ustedes este mensaje. También depende de nosotros, de los ciudadanos, de que empecemos a mirar de otra manera las prioridades de nuestro entorno. El agua potable, alcantarillado, la disposición adecuada de los desechos debe generar una atención primigenia por parte de los ciudadanos y no oponernos a que haya obras en ese sentido. Dice doña Ruda Herrera, me pregunto qué le pasaría al Ecuador si nos invade el coronavirus. Vea, no sea ave de mal agüero. Ojalá que eso no ocurra, ni Dios quiera. Muchas gracias por los mensajes. ¿Qué dice también don César Armando Bermeo? Santa Elena es una zona seca porque esa agua lluvia debería ser aprovechada para el riego. Mire usted, así es. Dentro de los mensajes que recibimos. Gracias a los oyentes por toda esa interacción que tenemos y gracias por compartir, por suscribir y también por discrepar con los comentarios que generamos en este espacio de noticias. Bueno, dejemos esos temas de lado, que es lo que nos dejó el feriado, pero ahí queda el mensaje. El día que nos empoderemos como ciudadanos de nuestros derechos, créanme, vamos a tener un mejor país y vamos a tener mejores autoridades. Depende de nosotros, de ustedes y también de nosotros como medios de comunicación y como periodistas. Dejemos ese tema a un lado y hablemos un poquito de política. En esta mesa de trabajo estuvo hace pocos días Guillermo Lasso hablando del presente y futuro de Creo. Lo tuvimos también a Henry Cucalón, si mal no recuerdo, del Partido Social Cristiano, hablando sobre el presente y futuro del Partido Social Cristiano. Estuvo Gustavo Larrea hablando sobre el presente y futuro de Democracia Sí. Hoy lo vamos a tener a Virgilio Hernández, ex asambleísta, dirigente de la Revolución Ciudadana, para hablar sobre el presente y futuro de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Virgilio? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto poder estar con usted. Muy bien, ¿cuál es el presente y futuro del RC? ¿Ya definieron si van o no con candidato propio, si se van a aliar, si va a salir alguien de la interna de las filas, si podrían respaldar a alguien de afuera que aglutine a otras vertientes políticas? ¿Cómo está la cosa? Muy buenos días, nuevamente un gusto. Efectivamente, nosotros también estamos preparándonos para lo que es este proceso del 2021. En el movimiento nosotros hemos señalado y hay una posición muy clara y aspiramos, esperamos y con las encuestas también se ve reflejada que no solo es una aspiración interna de la Revolución Ciudadana, sino del país, que Rafael Correa pueda estar en la papeleta presidencial. Él no puede ser candidato a presidente, pero sí podría estar en el binomio presidencial. Esa es nuestra aspiración y mientras no tenga sentencia ejecutoriada, él puede ser candidato. De tal manera que en esa perspectiva venimos organizando, esperamos nosotros que en las próximas semanas, al máximo hasta el mes de mayo, podamos tener una primera asamblea en la que se concrete la fusión con el movimiento Compromiso Social. Si bien es cierto, ya tenemos una directiva inscrita en el Consejo Nacional Electoral, pero aspiramos a hacer una primera asamblea. Esta asamblea debe desarrollarse hasta el mes de mayo y luego sí, ya empezará el proceso de estructuración de candidaturas. Nosotros, al mismo tiempo que esperamos tener candidatos propios, aspiramos que esos propios no sean solo los de la Revolución Ciudadana, sino de un amplio abanico de sectores con los que podamos tener coincidencias, y coincidencias más allá de ideológicas, políticas. Creemos que hay que tener coincidencias respecto a los principales problemas del país. Pero ¿qué tan abiertos están ustedes, Virgilio? ¿Qué tan abiertos están a acoger a otros sectores que no necesariamente son parte de la Revolución Ciudadana, e incluso aquellas voces que en algún momento fueron parte de, pero que un segmento más radical de la militancia los califica como traidores? Este tema lo analizamos el día viernes en un espacio al que tuvo la gentileza de Francisco Herrera Arauz de invitarnos a Arsenio Enrique Vivanco, a Jacobo García y a quienes habla, conjuntamente con Pancho Herrera. Analizamos este tema, esta suerte de radicalismo que existe en un segmento de la militancia respecto a cerrar filas y no permitir ampliar el espectro o el abanico, e inclusive cerrar el paso a aquellos que son considerados como una especie de traidores.
además de saber qué se entiende por traición o quiénes son los traidores. O sea, ¿qué tan abiertos están ustedes? Mire, yo espero que podamos tener una reflexión seria, profunda, madura, responsable con el país y poder tener la posibilidad de generar una apertura que nos permita enfrentar los principales problemas del país. Yo entiendo la actitud de la militancia, de alguna manera comprendo que después de lo que vivimos y la gente exige que los candidatos, candidatas que nos representen puedan tener coherencia, consecuencia, y me parece que es posible combinar esa coherencia, esa consecuencia que exige la militancia con al mismo tiempo estructurar un programa en el que podamos unir y podamos permitir la entrada de distintos sectores. Hay que establecer claros puntos de discusión y debate. No puede ser, por ejemplo, que cuando se hable de reactivación productiva y cuando siempre se pone el tema sobre la mesa, lo único que se plantea es cómo constreñir salarios, que la única posibilidad de la reactivación productiva es modificando salarios, o la necesidad de pensar en un programa de reactivación del agro que permita efectivamente sostener la mesa de los ecuatorianos, pero al mismo tiempo generar los recursos para que se siga produciendo, para la exportación y de esa manera los dólares para mantener el sistema. Es necesario establecer un plan de generación de empleo que no sea únicamente lo que siempre se pone en debate por parte de los sectores de las cámaras, como por ejemplo todos los mecanismos a través de los cuales se pretende volver a la precarización laboral. Es necesario volver a un régimen de derechos en educación, salud. Mire, usted parece que es importante retomar dos cosas que usted decía al finalizar el segmento anterior. El uno es el tema de los riesgos y cómo en estos días se ha evidenciado la necesidad de un manejo responsable de la gestión de riesgos. Sin embargo, lo que ha existido por parte del Estado es la reducción del presupuesto. Y el otro elemento que le decía un amigo oyente es, ojalá no nos invada el coronavirus. Pero ¿cuál es el problema de este? Que esto es un virus. Y ya es un virus que hay por ejemplo, antecedente cercano en un país de Perú. Parece que ya encontraron en Brasil encontraron un caso, se está haciendo una segunda prueba. Que parece que llegó de Italia a Brasil y siendo portador, aparentemente está en investigación ese tema. Está en una segunda prueba, pero la primera prueba ya dio positivo, de tal manera que el Ecuador, más allá de jugar con la posibilidad de que tengamos o no esto, debería preparar un programa para prevención, para poder tomar medidas respecto de el coronavirus. Sin embargo, si no hay presupuestos para la salud, si la salud ha vuelto a situaciones precarias, es imposible que se pueda pensar en eso. Por lo tanto, en este programa tiene que contemplarse el volver al tema de la educación, la salud, la seguridad ciudadana, volver al vivienda. Volver al modelo anterior, al de la década de Rafael Correa. ¿Es eso lo que plantean? Yo creo que... ¿O una modificación de ese modelo? Mire, yo lo que creo es que hay temas en los que debemos establecer una política de Estado, y lo que se relaciona con educación, salud, vivienda, seguridad ciudadana, debería existir una política de Estado. No es posible que en temas que aseguran derechos, pero que requieren también una visión de largo plazo, las políticas cambien cada 4 años. ¿Esas políticas cambiaron en el actual gobierno? Vea, es evidente. Cuando uno conversa, por ejemplo, con las personas, y yo me muevo mucho también por el sector rural, la gente, voy a repetir lo que me decía precisamente, creo que el miércoles o jueves de la semana anterior, un campesino me decía, yo estuve en una escuela unidocente, yo no quiero para mis hijos lo mismo que yo tuve, porque yo no pude avanzar sino hasta 4º grado. Si había el problema en el transporte, en las instalaciones, en las escuelas del Milenio, había que corregir ese problema, pero no dejar de pensar en tener edificaciones absolutamente apropiadas y también en la mejora de la educación pública. Por lo tanto, creo yo que hay temas, y le vuelvo a decir, como estos, como la educación, la salud, la seguridad ciudadana, que han tenido serios retrocesos y que deberían ser pensados como política de Estado. Pero le insisto, la idea de ustedes correrían en las próximas elecciones como propuesta central de campaña el regresar al modelo que implementaron durante los 10 años de Rafael Correa en el poder,
¿O habrá una modificación de esa concepción que era manejado durante una década ustedes? Sin duda hay cosas que tienen que ser rescatadas. En materia de derechos hay temas que se hicieron en la Revolución Ciudadana y otros que habrá que ir respondiendo también a las nuevas circunstancias que tiene el país. Porque uno de los principales cuestionamientos que ha recibido justamente la década de Correa en el presente es el gasto público y la forma como, dicen sus críticos, hubo un dispendio del gasto público, y eso es lo que estamos ahora mismo enfrentando los ecuatorianos, que lo de hoy es una consecuencia de ese dispendio del gasto público generado durante la década de Correa. Sí, pero esto que es una afirmación que se la repite y efectivamente fue precisamente asumiendo esos criterios como el gobierno actual empezó a distanciarse de la Revolución Ciudadana. Si uno mira qué es lo que pasa entre mayo y octubre del 2017, no ahora 2020, sino entre mayo y octubre del 2017, vamos a ver que hay unos temas como es el de la deuda y es el de la economía, en los cuales más allá de las cifras, lo que hace el gobierno es asumir el discurso de los sectores que habían perdido precisamente las elecciones en el 2017. Pero frente a eso, ¿qué es lo que decían la realidad? ¿Qué es lo que decían los números? Y que ahora lo tienen que reconocer también propios organismos internacionales, que la economía quedó en franco proceso de recuperación, que la economía crecía después de haber tenido años muy difíciles. Y ahora esos mismos organismos dicen que la economía ecuatoriana va a crecer en el 0.2%, es decir, no va a crecer. Si no crece la economía, se paraliza las actividades productivas, se genera dificultades en empleo y obviamente para todas las familias ecuatorianas. Es falso lo que dice la afirmación presidencial de que la mesa no quedó servida. Pero es que... Usted dice que la mesa sí quedó servida. Vea, ¿qué es lo que pasa? En un hogar como en un país, si las condiciones de esa mesa servida depende de lo que se ha vivido con anterioridad. Pues si usted estaba sin trabajo, si usted no tenía ninguna actividad económica y de pronto encuentra un empleo, encuentra un trabajo y puede llevar a su casa lo absolutamente necesario, eso es generar condiciones de eso. A eso le puede decir uno que en ese momento la mesa está servida. Si usted después sigue avanzando y esa mesa tiene muchas más cosas, bueno, va mejorando también la situación de su familia. Lo mismo es con el país. En el país, ¿qué teníamos entre el finales del 2014 y el 2017? ¿Qué teníamos? Que los precios, no solo del petróleo, sino de todos los commodities, bajaron a niveles que la propia CEPAL ha dicho solo son comparables a lo que pasó en la Gran Depresión de los años 30. Después tuvimos revalorización del dólar, devaluación de Colombia y Perú, y por si fuera poco tuvimos un terremoto, y todo eso se enfrentó sin tomar medidas traumáticas ni sin cargar el peso de la crisis sobre los hombros del pueblo. Con todo eso, la economía en el año 2017, en mayo del 2017, crecía cerca del 3%, y esos mismos organismos dicen que ahora la economía prácticamente no va a crecer, porque tener un crecimiento del 0.2% es no crecer. ¿Por qué? Porque no se tomaron las medidas adecuadas, porque se atendió básicamente intereses de sectores como el importador, por ejemplo, se atendió intereses de los grandes grupos de poder económico y se dejó de atender un modelo heterodoxo en lo económico, pero que respondía a las necesidades del pueblo y al mismo tiempo permitía que el Ecuador pueda tener claramente rutas que le hacían ver que había perspectiva de futuro y de desarrollo. Correcto. Dejemos eso y retomemos mi planteamiento inicial en torno a lo que podría ser la configuración de listas de cara al próximo año, porque, a ver, los tiempos políticos son cortísimos, estamos a menos de un año de las elecciones serán el domingo 7 de febrero, pero ya para septiembre comenzará pues la inscripción de candidaturas. Entre septiembre y octubre será la inscripción de candidaturas, luego de la convocatoria a los comicios. O sea, los tiempos van a ser muy cortos. ¿Cómo van a elegir a sus candidatos? ¿Va a ser al dedazo? Como se dice popularmente, ¿va a haber primarias internas? ¿Va a haber una convención? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles van a ser las valoraciones a través de las cuales ustedes designarán a los candidatos para las elecciones del próximo año? Bueno, los mecanismos están determinados en la ley y tenemos que asumir algunos de esos mecanismos. Primarias directas, primarias con representación o a través de mecanismos representativos. ¿No va a ser al dedazo?
le vuelvo a señalar, y esa elección de candidatos tiene que responder a algunos criterios. Entre esos criterios, uno importante para nosotros es el que pueda haber renovación también. En estos años y en estos meses que han sido difíciles, tenemos, no solo en Revolución Ciudadana, sino en el entorno de Revolución Ciudadana, mujeres, hombres, que pueden asumir el desafío de representar al movimiento. Por lo tanto, esas personas tienen que asumir ahora una responsabilidad. Le digo, nosotros aspiramos que nuestras listas reflejen renovación, reflejen también la continuidad de un proyecto, pero al mismo tiempo amplitud. Amplitud para enfrentar los principales problemas del país. Yo aspiro, le vuelvo a decir, que tanto en los espacios de dirección podamos tener la sabiduría y al mismo tiempo en la militancia, en la base, pueda haber comprensión de que en este momento el país exige un gran acuerdo que permita resolver los principales problemas del Ecuador y que permita volver a darle esto, sentido de futuro, sentido de certeza a los ecuatorianos. ¿Hay una posibilidad cierta de que Perina Correa sea candidata a la presidencia? Mire, le digo, esto será también de los temas que tenemos que definir. Y en el movimiento hay candidatas excelentes. Si me pediría mi criterio, yo diría que tenemos mejores candidatas que candidatos. Pero en general... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Paola Pavón? Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Gabriela Rivadeneira, usted ha mencionado Pierina Correa, y le aseguro que si ampliamos el espectro de la RC, con seguridad también tendremos otras mujeres que puedan ser candidatas, de tal manera que en todo el abanico que esperamos representar va a haber mujeres y hombres que puedan representar adecuadamente, más allá de que nuestra principal aspiración es de que Rafael Correa pueda estar en el binomio presidencial. Le voy a dar 3 nombres de gente que, siendo, digamos, consecuente con la orientación política que usted representa, que representa la RC, no son militantes del RC. Javier Lasso, María Isabel Salvador, Carlos Rabascal. Los 2 primeros mencionados por el propio expresidente Correa, y Carlos Rabascal, que ha anunciado que sí tiene intenciones de, o sí le interesa ser candidato. ¿Cómo ven ustedes esos 3 nombres? Yo le digo, son esos 3 nombres que usted me menciona, son excelentes personas, con seguridad pueden ser también muy buenos candidatos. Eso tendremos que... De los 3 que he mencionado, solo Rabascal ha señalado que le interesa. ¿Usted cómo le ve a Rabascal? Tomando en cuenta ese anuncio, porque él lo anunció. Él dice, sí me interesa ser candidato. Y viene realizando algunas... Él está haciendo recorridos. Recorridos. En esos recorridos también tiene contacto con nuestras organizaciones provinciales. Sí, me parece que es un hombre excelente, que no es exactamente de la Revolución Ciudadana, pero que podemos tener muy grandes coincidencias. Pero digo, un hombre así podría ayudar nombres así podrían ayudar a aglutinar a otros sectores, tal vez aquellos más radicales que dicen no, con el correísmo más radical no hablo, pero si me ponen a alguien que me permita aglutinar, yo podría conversar porque comulgo con la vertiente progresista del centro hacia la izquierda. Sin duda que esas son muy buenas posibilidades, les señalo muy buenas posibilidades, y por eso insisto en que si nosotros no solo miramos en el espectro de la Revolución Ciudadana, sino en lo que hemos denominado una coalición por la esperanza, vamos a tener posibilidades ciertas de encontrar mujeres y hombres que representen ese espectro y con los cuales vamos a poder representar lo que en este momento creería, y así lo dicen las encuestas, es la principal fuerza política que tiene el país. De tal manera que nosotros estamos, y lo venimos insistiendo, no solo aspiramos a tener muy buenos candidatas de nuestra parte, sino sobre todo poder tener la confluencia o confluir en una gran coalición, y que de esa gran coalición podamos ver la persona que mejor represente, sin dejar de señalar que nuestra primera aspiración es que Rafael Correa sea candidato y esté en el binomio presidencial. ¿Están conscientes ustedes que a Correa le podría pasar lo mismo que le acaba de ocurrir a Evo Morales en Bolivia? A Evo Morales no le permiten participar con un argumento en realidad de perogrullo, o sea, no es un argumento de fondo. Pero en el caso de Correa, inclusive creo yo, aunque no esté ejecutoriada la sentencia, no tengo dudas de que va a haber una sentencia condenatoria contra Correa. No pretendo ser adivino ni mucho menos, pero conforme ha evolucionado el caso no tengo dudas de que eso va a ocurrir.
Por los tiempos no debería estar ejecutoriada esa sentencia en el momento que sea la inscripción de candidaturas, digo, por los tiempos judiciales. Pero ustedes están conscientes que lo más probable es que de una forma u otra, a Correa no le permitan inscribirse para ser candidato a ningún cargo de elección popular en los comicios del próximo año. Sí, sabemos que ese es el principal objetivo, lamentablemente. Pero ustedes tienen que tener un plan B, pues, si es que no, sí, si es que Correa no se inscribe, ¿no? Le digo, y le estoy señalando que hay esta discusión también al interior del movimiento, pero como le vuelvo a decir, y lo que usted menciona es importantísimo analizar, ¿qué es lo que pasó aquí en el Ecuador? Aquí en el Ecuador llegamos a niveles de judicialización de la política que no se concibieron ni en Brasil ni en Argentina. Ni en Brasil ni en Argentina llegaron a una reforma constitucional para proscribir a una persona. Ni en Brasil ni en Argentina llegaron a proscribir a sus movimientos políticos para impedir que esas fuerzas puedan participar en las elecciones. Aquí sí, y sin duda, de lo que pasó aquí, que ya fue un lawfare recargado, ahora lo que está viviendo Bolivia es realmente la profundización de lo que ya pasó aquí en el Ecuador. No tengo duda que en Bolivia querrán ir también a una reforma constitucional, no tengo duda de que la proscripción no solo alcanzará a Evo Morales, sino también a los principales dirigentes del MAS. Por eso le digo, ¿sí? Ustedes tienen que tener un plan B, ¿no? Evidentemente, esto se puede ser, esto que ya se experimentó en Ecuador, que se profundiza en Bolivia, puede recargar nuevamente, puede volver nuevamente al Ecuador. Por eso, sin duda, también pensamos en un plan, no solo B. A esas alturas le digo, tenemos que tener plan B respecto de si por alguna razón todavía nos prescriben el movimiento Compromiso Social. El CNE ya ha señalado claramente que nosotros alcanzamos los requisitos para poder participar, pero también hay voces que dicen que Contraloría va a volver a insistir y en esta insistencia sí va a tener la recomendación de que Compromiso Social no puede seguir participando. Vamos a ver, de Contraloría todo se puede esperar, de tal forma que hay que tener plan B por si acaso no tengamos movimiento. Hay que tener plan B si es que actuando de manera absolutamente extraelectoral, utilizando la justicia para modificar el escenario electoral, también proscriben judicialmente a Rafael Correa. Todo eso estamos analizando, todo eso estamos valorando y sin duda vamos a tener una respuesta. Como le vuelvo a señalar, nuestras candidaturas tienen que reflejar, primero, enfrentar los problemas del país. Hay que incluso relativizar los elementos ideológicos, políticos, para poner respuestas a los principales problemas del país. Segundo, tienen que expresar renovación. Tercero, también recoger la experiencia, todo el proceso que representa la Revolución Ciudadana. Y cuarto, un amplio abanico de distintos sectores, productivos, sociales, personas con las cuales podamos resolver, enfrentar primero estos problemas del país y generarle a la gente una situación de confianza en el futuro, de volver a tener futuro, de volver a tener patria, que es lo que nosotros decimos. Correcto, Virgilio, gracias por el tiempo y por la gentileza. Hablando de política con Virgilio Hernández, como lo hemos hecho en todos estos días, hablando con líderes de diversas organizaciones políticas, porque claro, y como bien dice el colega y amigo Jacobo García, el 2021 ya está aquí y hay que hablar justamente de cómo se empiezan a estructurar y a configurar los detalles relacionados con las candidaturas para las elecciones del próximo año. Gracias a Virgilio Hernández, ex legislador, dirigente de la Revolución Ciudadana. 7:10 en la primera hora.